Corap informa, amigos y amigas, reciban un cordial saludo. Generamos la transmisión desde el centro de la capital, en donde los siguientes minutos vamos a conocer qué ha pasado luego de esta primera reunión del Consejo de Salarios. A propósito, que se debe fijar durante lo que resta de este mes. ¿Se logró esto? ¿Se va a poder hacer? Para ello vamos a dialogar con Marcela Arellano, quien es presidenta de la CEOLS y también delegada de los trabajadores dentro de este consejo. Presidenta de la CEOLS, bienvenida a Corape, a los medios comunitarios. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Mencionábamos, fue ya la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios. ¿Cómo se desarrolló? ¿Se logró ya tener algún acuerdo de alguna parte de lo que sería ya estos valores? Sí, efectivamente, el Consejo Nacional de Trabajo y Salario se reunió el día jueves pasado. Fue una reunión exclusivamente informativa. El Ministerio de Finanzas, el Banco Central y el INEC presentaron las cifras. Pero lamentablemente las cifras del INEC son cifras que pertenecen al 2012, no son cifras actualizadas. Siguen identificando que en el Ecuador hay 1.6 perceptores por familia, cuando las familias han cambiado, han pasado más de 11 años y las familias han cambiado su estructura. Hay ya datos de el porcentaje de familias uniparentales, o sea, solamente que una persona trabaja en la familia, ¿no? Que llega al 32%. Hay familias migrantes, etcétera. Todo eso se tiene que reflejar en los datos. Entonces, nosotros consideramos que las opiniones y la información que entregó el INEC no permite establecer con claridad la situación real que viven los trabajadores y trabajadoras. El Frente Unitario de Trabajadores y la CEOS considera que debe haber una política nacional de salarios, que efectivamente parta de análisis técnicos, de datos de la situación económica de las familias, de los trabajadores y trabajadoras, de la productividad que tiene el país, de la situación que en general se da en el mundo del trabajo, pero que la definición de una política nacional de salarios es efectivamente una definición política. ¿Qué implica reconocer y revalorizar el trabajo? En el Ecuador tenemos un trabajo barato. El salario básico unificado está en alrededor de 450, mientras que la canasta vital, la canasta básica familiar, está en 800, en alrededor de $800. Está en un promedio de 785 a $800, depende de la ciudad. O sea, el trabajador precisamente trabaja para obtener condiciones materiales para reproducir la vida. Y el trabajo actualmente, el salario no da para ello. Hay una brecha de alrededor de $340, es una brecha inmensa. Y esto no solamente afecta a las familias y a los trabajadores que no tienen mecanismos, digamos, para conseguir condiciones de vida digna, ¿no? Para pagar los arriendos, para asegurar la alimentación, para pagar salud y educación. Le recordamos que este gobierno ha disminuido el presupuesto para salud y educación en el sector público. Eso implica incrementar para las familias, incrementar el presupuesto para atender los gastos que se derivan de la atención de salud y educación de las familias. Entonces la vida se encarece más y no ha habido un incremento salarial que permita cubrir los costos de vida de la gente. Entonces nosotros consideramos que una política nacional de salarios implica una revalorización del trabajo, es decir, un incremento general de salarios, que todos los trabajadores logremos no solamente cubrir los costos de la canasta, sino incrementar sustancialmente el salario. ¿Para qué? Para incrementar la capacidad de consumo. Entonces, no solamente es en bienestar de la familia, sino sobre todo en favor de la economía, para generar mayor fluidez de la economía y que se reactive el aparato económico. Ahora, luego de esto, ¿cuándo se tiene la siguiente reunión? Reunión que debería ser la definitiva para poder establecer un monto. Nosotros ya recibimos la convocatoria, vamos a reunirnos este viernes a las 15:30, a las 3:30 de la tarde se reunirá nuevamente este consejo. Allí esperamos como CEOLS presentar la propuesta y argumentarla técnicamente, ¿no? Consideramos que el debate también debe tener características técnicas, pero por supuesto ojalá que
tengamos escucha, tanto en los empleadores como el gobierno. Necesitamos darle un empujón al país y ello implica revalorizar el trabajo en el Ecuador. Una de las propuestas de ustedes, de los trabajadores que salió, era que se suba $100, que sale en 550 el salario básico unificado. ¿Se logrará tal vez esto? ¿Esto es en base también a ustedes lo que han recopilado, a los datos que se tienen? Sí, nosotros planteamos que por lo menos el salario básico unificado debe cubrir los costos de la canasta vital, que está en alrededor de 550, 545, 550 dólares, ¿no? Entonces, es necesario que por lo menos quienes ganan el salario básico unificado accedan este año a cubrir esos costos. De no lograr un acuerdo, el presidente de la República sería el que dispondría el monto. Pero en este caso estamos a puertas también ya de un cambio de gobierno. ¿Ustedes consideran que el presidente Lasso no logre hacer esto? Entendemos que el cambio de gobierno se da en los próximos días. En este momento el presidente electo está recibiendo ya las credenciales. La asamblea se posicionará este fin de semana y comenzará a sesionar. Y entendemos que a partir del 20 el gobierno ya entrará en funciones. Nosotros hay un acuerdo también legislativo que por las declaraciones de los bloques han entregado al país, hay un acuerdo legislativo y eso le permitirá asumir a el nuevo presidente esta discusión. Nosotros consideramos que una política de salarios debe ser una política de Estado, que independientemente el gobierno que esté, que sea capaz de discutir precisamente en torno a la revalorización del trabajo. Precisamente la CELUS ha sido muy crítica en lo que va del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Ha señalado temas centrales, por ejemplo, de la canasta básica, que no se y respetado también derechos de los trabajadores. ¿Ustedes consideran que este nuevo gobierno logre dar este cambio que se necesita? Nosotros le recordamos al país y al nuevo gobierno que se instala en medio de un escenario de crisis múltiple, crisis política, económica, social, generada fundamentalmente por las condiciones sociales precarias en las que vive la mayor parte de la gente. Necesitamos que el nuevo gobierno asuma con responsabilidad, primero, una política de seguridad, que cuide la vida de la gente y que tienda a destruir los vínculos que hay entre el crimen organizado y el Estado, entre el crimen organizado y la sociedad en general, por ejemplo, el lavado de dinero en los bancos, que se investigue a profundidad los crímenes políticos que ha habido en el Ecuador, que hay varios concejales, candidatos a las elecciones que fueron asesinados. Es necesario que eso se esclarezca. Un segundo elemento, consideramos que es indispensable la reactivación del aparato productivo. Necesitamos empleo, necesitamos trabajo decente en el Ecuador. El Ecuador es firmante de la Organización Internacional del Trabajo. En el 2019 se estableció una hoja de ruta para el cumplimiento de los derechos. Reiteradamente, el Ecuador ha sido llamado por la OIT como uno de los peores países. Ha estado en la lista negra en el 2014, en el 2015, en el 2019, en el 2022. Sí, o sea, reiteradamente ha estado en las listas largas y en las listas cortas de peores países para los trabajadores. Entonces, es necesario que el nuevo gobierno retome la implementación de esa hoja de ruta. Es decir, sí, que se reglamente, por ejemplo, la organización por rama de trabajo y la negociación colectiva por rama de trabajo, que se eliminen los procedimientos innecesarios que en este momento se dan en el Ministerio de Trabajo para en los registros de las directivas, que se eliminen la normativa que impide la negociación colectiva para los trabajadores del sector público, y que sobre todo en realidad se establezca un espacio de diálogo para posibilitar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de los y de las ecuatorianas, ¿no? Nosotros estamos en pos de eso, ¿no? La CEOLS seguirá demandando. Nosotros no tenemos ninguna cercanía con este gobierno, pero nosotros tenemos una agenda que plantearle a este gobierno en torno a esos puntos, ¿no? El fortalecimiento del Estado, por ejemplo, presupuesto para salud y educación, justicia fiscal,
que el Estado cobre a los deudores, a los que más tienen, ¿no es cierto? Y obviamente que haya trabajo decente y salario justo. En torno a eso nosotros dialogaremos con esto o con cualquier gobierno y también obviamente tenemos una agenda legislativa. En este momento estamos preparando los documentos y las ayudas memorias para el proyecto de Código de Trabajo, para la discusión del proyecto de Código de Trabajo y las reformas legislativas que se deben hacer en torno a la Ley de Seguridad Social para lograr que los trabajadores, los afiliados y jubilados tengan verdadera representación. Es el trabajo que vamos a hacer como organizaciones sindicales, esperamos que sea en diálogo y que no nos toque movilizarnos, ¿no?, en este escenario de violencia que existe. Y precisamente había algunas voces desde los empleadores que mencionaban que una de las alternativas para sacar al país adelante sería, en algunos casos, contratar por horas, tercerizar. ¿Cómo ven eso? No ha habido hasta el momento ninguna argumentación, ni técnica ni de la experiencia, que nos permita identificar que la flexibilización laboral genera empleos. La capacidad de consumo genera empleos y las personas tienen solamente capacidad de consumo cuando tienen buenos salarios y cuando tienen trabajo estable. El trabajo por horas lo que genera es mayor precarización, mayor explotación laboral y, por supuesto, evasión de la relación de dependencia que hay con los empleadores. Es decir, no les pagan efectivamente todo lo que les deben pagar, no les aseguran, no tienen contratos. Sí, esa es la realidad de una gran parte de trabajadores que están en relación de dependencia en los actuales momentos, porque tenemos un ministerio débil, que ha sido incapaz de garantizar que los trabajadores en relación de dependencia puedan tener y puedan acceder a todos los derechos que les corresponden. Tenemos un sistema de inspección totalmente débil, con apenas 200 funcionarios dentro de esa inspección para visitar todas las empresas, ¿no?, que son más de 5.000 empresas en el Ecuador, que hay varias instituciones públicas que tampoco están cumpliendo con todos los derechos que les corresponde a trabajadores y trabajadoras. Bueno, al final, ¿cuál sería, bueno, la aspiración para esta próxima reunión del Consejo Nacional de Salarios? Que las opiniones técnicas, pero sobre todo la necesidad de sacar adelante el país prevalezca sobre esta necesidad de los empleadores de seguir acumulando y acaparando y seguir sosteniendo sus empresas sobre trabajo barato. Nosotros, los trabajadores, no estamos dispuestos a continuar subsidiando a empleadores que no han sido capaces de fortalecer sus empresas con trabajo barato. Queremos agradecer a Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS y también representante de los trabajadores dentro de este Consejo Nacional de Trabajo. A propósito que se va a dar esta segunda reunión en donde se espera ya definir lo que sería el salario, parte también de lo que se incluiría en la canasta básica familiar. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde la CEOLS. Les recordamos que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV.